Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un concepto que, la verdad, quizás define nuestra época mejor que ningún otro, la retrotopía. Y para eso tenemos la introducción del libro que le da nombre del gran sociólogo Zygmunt Bauman. La idea es desmenuzar qué es exactamente esta retrotopía y por qué Bauman estaba tan seguro de que vivimos en una era de nostalgia. Es que es un punto de partida fascinante. Y Bauman, fíjate, no empieza con una definición de diccionario, para nada. No, claro. Empieza con una imagen potentísima, casi una parábola moderna. Le da la vuelta por completo a una idea del filósofo Walter Benjamin. Ah, sí, la del ángel de la historia. Me suena haberla leído. Benjamin se inspiró en una pintura de Paul Klee, ¿verdad? Un cuadro que se llama Angelus Novus. Esa misma. La imagen de Benjamin es, digamos, la de un ángel que mira hacia el pasado. Pero mientras mira hacia atrás, una tormenta súper violenta, que Benjamin llama progreso, ¿El progreso? lo empuja de espaldas, sin remedio, hacia el futuro. El ángel lo que ve es la historia como una sola catástrofe, una montaña de ruinas que no para de crecer. Qué terrible. Y él quisiera detenerse, ¿sabes? Despertar a los muertos, reparar todo lo que se ha roto. Pero la tormenta es tan fuerte que se le enreda en las alas y no puede ni cerrarlas. Es una visión muy trágica del progreso. Una visión donde el futuro es inevitable, sí, pero a costa de un pasado completamente destruido. Pero decías que Bauman le da la vuelta. ¿Cómo es eso? Aquí está el giro, que es genial. Bauman nos dice, a ver, imaginen que hoy la tormenta ya no sopla desde el paraíso del pasado. Ok, Ahora el vendaval viene del futuro. De un futuro que ya no vemos como una promesa, sino como un lugar lleno de amenazas. catástrofes climáticas, crisis económicas, inestabilidad. Todo es un infierno casi, un infierno inminente. Entonces, esta nueva tormenta, ¿hacia dónde empuja al pobre ángel? Lo empuja hacia atrás, lo obliga a refugiarse en el pasado. Y de repente, esa pila de ruinas que veía el ángel de Benjamin ya no parece tan mala. Claro, Comparada con el infierno que se viene desde el futuro, hasta un pasado imperfecto, en ruinas, se convierte en un paraíso perdido, en un lugar seguro al que queremos volver. qué imagen más potente para empezar, ¿eh? O sea que nuestra relación con el tiempo ha cambiado por completo. Totalmente. La idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor dejó de ser un dicho de abuelos y se convirtió en el motor de nuestra era. Ya no miramos hacia adelante con esperanza, sino hacia atrás con desesperación. Precisamente. Y esa desesperación tiene un nombre que Bauman pone en el centro de todo: la nostalgia. La nostalgia. Pero ojo, no la nostalgia de una foto vieja o de una canción de la infancia. Él toma una definición mucho más profunda, de la académica Svetlana Boym. ¿Y qué dice Boym? ¿Cómo la define ella? Boym dice que la nostalgia no es tanto sobre el recuerdo en sí, sino sobre un sentimiento de pérdida y desplazamiento. ¿Pérdida y desplazamiento? ¿Es el dolor de ya no tener un hogar? ¿O de sentir que el hogar que tenías cambió tanto que ya no es tuyo? Es una herida. Y Bauman toma esto y lo eleva a un diagnóstico global. Dice que vivimos en una epidemia global de nostalgia. Epidemia. Es una palabra muy fuerte. Suena a enfermedad. Es que lo fue. Y Bauman hace un recorrido histórico que es muy interesante. En el siglo XVII, la nostalgia era literalmente una enfermedad diagnosticada. ¿En serio? Sí, sobre todo en soldados que estaban lejos de casa. Y los médicos la trataban con remedios físicos, opio, sanguijuelas, o simplemente la recomendación de volver a casa. Increíble. Luego, en el siglo XIX, la cura cambió. Ya no era médica, era social. La promesa de la utopía. La idea era que el progreso, la nación, la revolución, que construir un futuro mejor iba a sanar esa melancolía por el pasado. Pero, ¿y ahora? En nuestro siglo, ¿cuál es la cura para esta epidemia? Ahí está el problema. Bauman dice que hoy la nostalgia se ha vuelto una condición incurable. Incurable. ¿Por qué? La idea de progreso se agotó y sin un futuro prometedor al que aspirar, pues la única dirección que nos queda es mirar hacia atrás. La nostalgia ya no es un síntoma que se pueda curar, es el estado permanente de nuestra cultura. Y me imagino que esto tiene sus peligros. Uno no puede vivir anclado en el pasado. Claro. Y Bauman rescata una advertencia clave de Boym.
el peligro de confundir el hogar real con el hogar imaginario. Ah, eso es interesante. La nostalgia no anhela el pasado tal como fue, con sus problemas, sus injusticias, su monotonía. No, claro. Anhela una versión editada, un greatest hits del pasado. Construimos un refugio imaginario y terminamos creyendo que de verdad existió así. Entiendo. Es como enamorarse de una foto muy retocada en lugar de la persona real. Y supongo que esto nos lleva a la gran diferencia entre la utopía de antes y la retrotopía de ahora. Exacto. La utopía, desde Tomás Moro, siempre estuvo ubicada en otro lugar, una isla lejana, un futuro distante. Un no lugar. Es lo mismo. Eso significa autopos en griego, un no lugar. Para llegar a la utopía había que construir algo nuevo, negar el presente para avanzar hacia algo mejor que estaba adelante. Ok. La utopía está en el futuro. Entonces, la retrotopía está en el pasado. Sí, pero es más complejo que eso. Bauman dice que la retrotopía es una doble negación. ¿Doble negación? A ver. Primero, niega la idea de que los individuos por sí solos tienen que resolver los grandes problemas que la sociedad genera. La precariedad laboral, la inseguridad, la soledad. Es un rechazo al sálvese quien pueda del neoliberalismo, digamos. Exacto. Esa es la primera negación. ¿Y la segunda? La segunda es la que ya mencionamos. Se niega a aceptar ese futuro que se presenta como una catástrofe. Entonces, es una doble rebelión. Ni quiero cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros, ni quiero caminar hacia el abismo que me prometen. Tiene todo el sentido. Bauman habla mucho de la privatización del progreso, ¿no? La idea de que tu bienestar, tu éxito, tu felicidad, todo es tu responsabilidad. Y si fracasas, es tu culpa. Después de décadas de ese discurso, es lógico que la gente esté agotada. Completamente agotada. Sometida a la disciplina del mercado, a la incertidumbre constante, al miedo a ser excluido, a no dar la talla. Viejos fantasmas que las generaciones de la posguerra creían superados, como el desempleo masivo o no poder planificar una vida, han vuelto con una fuerza brutal. Se rompió la promesa de que, si te esforzabas, tendrías una vida estable. Se rompió por completo. Entonces, la retrotopía es la reacción a ese agotamiento. Es como decir, ya no puedo más con esta presión. Y como el futuro no me ofrece nada bueno, me refugio en un pasado donde las cosas parecían más simples, más seguras, más comunitarias. Justo eso. Buscamos seguridad en un pasado perdido, robado o abandonado. Y Bauman da un ejemplo muy claro que en su momento fue la verdad profético, la crisis de la Unión Europea. Claro, el Brexit es el ejemplo perfecto de esto. El lema era Take Back Control, recuperar el control, como si se hubiera perdido algo que antes se tenía. Exacto. Y Bauman cita a Javier Solana, que ya mucho antes del Brexit advertía de esta tendencia. Tras la crisis financiera de 2008, la culpa recayó sobre la globalización, sobre Bruselas, sobre las élites sin rostro. Y la solución que muchos vieron. Fue volver atrás, regresar a la soberanía nacional, a las fronteras, a la protección del Estado-nación, que en la memoria colectiva aparece como una especie de padre protector. Pero esto me genera una duda. Cuando la gente dice que quiere volver a ese Estado-nación, ¿de verdad quieren volver a los años 50 o 70 con todo lo que eso implicaba? ¿O es más bien una fantasía? Porque la historia no es un menú a la carta del que eliges solo lo bueno. Esa es la pregunta clave, y Bauman es muy tajante en esto. No se trata de resucitar el pasado en su totalidad. Nadie quiere volver a la medicina de los 50 o a la tecnología de los 70. Obviamente. Para explicarlo, usa un concepto del filósofo Ernest Gellner que es buenísimo, el reciclaje selectivo. Reciclaje selectivo. Suena a que vamos al basurero de la historia y solo recogemos las partes que brillan. Es una metáfora perfecta. Tomamos del pasado solo los fragmentos que nos convienen para el presente. Reciclamos la idea de comunidad fuerte, de trabajo para toda la vida, de valores tradicionales. Pero ignoramos deliberadamente el autoritarismo, la opresión de las minorías, la falta de libertades o la pobreza que a menudo iban con esa misma época. Lo vemos todo el tiempo en la cultura popular. Piensa en series como Stranger Things o la fascinación con los 80s. Nos muestran la música, la ropa, la aventura, pero rara vez nos recuerdan la crisis del SIDA, el miedo a la guerra nuclear o la recesión económica de esa década.
Eso es reciclaje selectivo en acción. Totalmente. Es una versión muy limpia del pasado. Es lo que el historiador A.H. Carr, a quien Bauman también cita, decía sobre la historia en general. No existen los hechos puros. El historiador siempre selecciona, omite, enfatiza. La historia es una interpretación. Pues bien, la nostalgia retrotópica funciona como un historiador muy sesgado. Construye una narrativa del pasado que nos da consuelo y que justifica nuestras ansiedades de ahora. Exacto. Y aquí llegamos a un punto que me parece crucial, y la verdad un poco aterrador. Uno podría pensar que con Internet, con acceso a, no sé, a Wikipedia, a archivos digitales, a toda la información del mundo, sería más difícil caer en estas idealizaciones. Deberíamos saber cómo fue el pasado de verdad. Parecería lo lógico, ¿verdad? Pero Bauman argumenta justo lo contrario, y es una de sus advertencias más potentes. A ver, Él sugiere que Internet, en lugar de ser un antídoto contra la manipulación del pasado, ha multiplicado exponencialmente la capacidad de crear y difundir estas versiones recicladas y a la carta. ¿cómo es eso posible? Porque ahora cualquiera puede construir su propia versión del pasado y encontrar una comunidad online que se la valide. Las burbujas informativas, las cámaras de eco, permiten que las narrativas más sesgadas florezcan y se presenten como la verdadera historia que nos han ocultado. La verdad se vuelve tribal. Se vuelve tribal, sí. Cada grupo tiene su propio pasado idealizado, ya sea un imperio perdido, una pureza racial mítica o una época de prosperidad industrial. Es casi como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de Orwell, donde el partido reescribía la historia constantemente para que se ajustara a las necesidades del presente. Bauman hace exactamente esa comparación. Dice que estamos viviendo en una especie de Ministerio de la Verdad global y descentralizado. La diferencia es que ya no hay un solo gran hermano reescribiendo la historia, sino miles de buscadores de la verdad compitiendo entre sí. Cada uno con su propia retrotopía. Cada uno con su propio pasado reciclado. Y esto hace que distinguir los hechos de la ficción sea, como dice él, más peligroso e inconsistente que nunca. Entonces, para ir cerrando las ideas, si juntamos todo esto, ¿qué es la retrotopía en realidad? No es solo echar de menos los viejos tiempos. No, para nada. Es un diagnóstico muy profundo de nuestra condición contemporánea. Es la tendencia a buscar soluciones para los problemas complejos del presente y los miedos aterradores sobre el futuro. No en proyectos nuevos o ideas audaces, sino en un pasado reconstruido. Un pasado reconstruido, editado e idealizado a nuestra conveniencia. Es una respuesta al fracaso de la promesa de progreso y al peso insoportable que se ha puesto sobre los hombros de cada individuo en un mundo globalizado y sin certezas. Exacto. Es como si la humanidad, agotada de correr hacia un futuro que se revela como un espejismo o una pesadilla, hubiera decidido darse la vuelta y correr en dirección contraria. Intentando reconstruir un paraíso en las ruinas de la historia. Justo eso. Y esto nos deja con algo importante en qué pensar. Bauman insiste en que construimos estos pasados a medida con este reciclaje selectivo para sentirnos más seguros, para tener un ancla en medio de la tormenta. Lo que nos lleva a una pregunta que va más allá del libro y que nos interpela a todos. Si esto es así, ¿qué fragmentos del pasado, de nuestra propia vida o de nuestra historia colectiva estamos reciclando cada uno de nosotros para darle sentido a nuestro presente? Y quizá la pregunta más incómoda de todas, o inconscientemente, dejar fuera de la foto para que nuestro refugio imaginario no se derrumbe.